Bienvenidos a este nuevo video tutorial en matemáticas en donde vamos a determinar la ecuación de una recta si se conoce un punto y un vector normal a la misma. Veamos el siguiente ejercicio. Una recta contiene al punto P de coordenadas 3, -1 y es perpendicular al vector n 1, -2. Grafique la recta y determine su ecuación A vectorial, B paramétrica, C continua y D canónica. Muy bien. Primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a graficar el punto y este vector que nos dicen que es perpendicular a la recta. Allí tenemos el punto de coordenadas 3, -1 y el vector que tiene la posición 1, -2. Por supuesto, el vector debería llegar solamente a este punto, pero dado que es un vector, podemos ampliar su distancia, ¿verdad? Podemos incrementarla, sigue siendo el mismo vector, no está en la misma dirección. Muy bien, la recta que nosotros vamos a buscar es una recta que dice que es perpendicular a este vector, es decir, que debería ser una recta por acá que forme un ángulo de 90 grados. Y ahí tenemos nuestra recta, ¿no? Una recta que es perpendicular, por lo tanto forma un ángulo de 90 grados con este vector. Muy bien. Conocemos para ello un punto de la recta y un vector perpendicular. Vamos a determinar entonces su ecuación vectorial. La ecuación vectorial de una recta se la puede determinar de la siguiente manera. Decimos que la recta X son los puntos XY iguales, o el vector XY igual a un vector X sub 0 Y sub 0 más lambda por un vector V. Donde el X sub 0 Y sub 0 es un vector que va desde el origen de coordenadas hacia un punto cualquiera de la recta. Es decir, es un vector en forma estándar. Lambda es un parámetro real y V, el vector V, es un vector que es paralelo a la recta. Para nuestro caso, nosotros queremos llegar a esta ecuación, la ecuación vectorial, conocemos el punto 3, -1 y también conocemos ahora un vector que es perpendicular a la recta. No tenemos un vector paralelo, necesitamos un vector paralelo. Ahora bien, conociendo un vector perpendicular a la recta con componentes n1 y n2, hemos puesto el vector n indicando que es normal a la recta. A partir de él podemos encontrar un vector paralelo que va a ser nuestro vector v, en el cual el vector v tendrá la siguiente característica. Las componentes se cambian de posición, es decir, antes teníamos la componente x, componente y, n1 va a cambiar de componente x a componente y. N2, que era componente en Y en el vector normal, la vamos a poner como componente X del vector paralelo. De la misma manera, si tuviera un vector V paralelo y quiero encontrar un vector normal, haría el mismo proceso. Cambio la componente en X, la cambio por componente en Y en el normal, y la componente en Y del vector paralelo sería la componente en X en el vector normal, agregando el cambio de signo en una de las dos componentes, ya sea en la componente en X o en la componente en Y. Tengo que agregar ese cambio de signo. Cambio el orden de sus componentes y a una de las dos les cambio el signo. Para nuestro caso, el vector normal es el vector 1, -2. A partir de allí, entonces, podemos determinar un vector paralelo que sería el vector -2, 1, y a uno de los dos le voy a cambiar el signo. En este caso voy a escoger al negativo, que le voy a cambiar a signo positivo, siendo el vector paralelo entonces el vector 2, 1. Para encontrar entonces la ecuación vectorial de la recta que tiene esta estructura, necesitamos el vector x sub 0, y sub 0, que vendría a ser este punto de aquí expresado como vector, el vector 3 menos 1, lambda como parámetro real, y el vector paralelo que ya lo tenemos, que es el vector 2, 1. Así pues, reemplazando estos datos, nuestra ecuación en forma vectorial estará por x y es igual a 3 menos 1, el punto P, lambda por el vector paralelo 2, 1. Y ahí tenemos la ecuación vectorial de la recta. Nuevamente, para encontrar la ecuación vectorial de la recta necesito un punto cualquiera expresado como vector, el parámetro lambda y un vector paralelo a la recta. Si tenemos un vector que es perpendicular, cambiamos del orden las componentes y a una de ellas le cambiamos el signo.
Bien, a partir de esta ecuación paralela vamos a encontrar, a partir de esta ecuación vectorial, vamos a encontrar su ecuación paramétrica. ¿Cómo encontramos? La ecuación vectorial dada era xy es igual a 3 menos 1 más lambda por 2, 1. A partir de aquí vamos a generar ecuaciones en función de los valores x y y. Es decir, vamos a tener una ecuación que nos diga x igual a 3 más 2 lambda y y es igual a menos 1 más lambda. Y ahí tenemos estas ecuaciones que dependen, cada una, la x y la y, dependen del parámetro lambda, y por eso estas ecuaciones se conocen como las ecuaciones paramétricas de la recta. Fíjense, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener su ecuación vectorial. A partir de la ecuación vectorial podemos encontrar cuál es su ecuación paramétrica. Luego vamos a encontrar la ecuación en forma continua. A partir de la ecuación paramétrica que ya la hemos encontrado, vamos a despejar el parámetro lambda. En el primer caso, el parámetro lambda estará dado por x menos 3 sobre 2. ¿Sí? Podemos despejar la primera ecuación, x menos 3 sobre 2. Y en el segundo caso será y más 1 sobre 1 o simplemente y más 1. Esta ecuación continua se trata de igualar los parámetros lambda despejados en cada una de las ecuaciones paramétricas. Así pues, igualando las dos expresiones de lambda, vamos a tener que x menos 3 sobre 2 va a ser igual a y más 1 sobre 1. Y esta ecuación que acabamos de encontrar es la ecuación continua de la recta. Por último, vamos a encontrar su ecuación en forma canónica. Para encontrar su ecuación en forma canónica, vamos a partir de la ecuación en forma continua. Y esta ecuación en forma continua la teníamos como x menos 3 sobre 2 es igual a y más 1 sobre 1 o simplemente y más 1. A partir de aquí voy a separar esta fracción, x menos 3 sobre 2, la voy a separar como x medios menos 3 medios es igual a y más 1. Luego voy a dejar los valores de x y y en un solo miembro y los valores que no tienen que ver con x y con y es el segundo miembro. Es decir, esta y la voy a pasar a restar y el 3 medios lo voy a pasar a sumar. Quedándome entonces x medios menos y es igual a 1 más 3 medios, 5 medios. La ecuación canónica debe estar siempre comparada con 1, debe estar igualada a 1. Por lo tanto, divido para 5 medios a cada uno de los términos de la ecuación. X medios dividido para 5 medios me va a dar x sobre 5. Este y voy a dejarlo con signo positivo y el signo negativo lo voy a tomar como menos 1 dividido para 5 medios, me va a quedar menos 5 medios aquí, ¿no? Y es igual a 5 medios para 5 medios, me va a dar 1. Y con esto tengo la ecuación canónica. Este es el procedimiento, es un procedimiento sencillo para llegar a cada una de las ecuaciones que nos han solicitado. ¿Qué características tiene esta ecuación canónica? Tiene la característica de que los valores encontrados bajo cada una de las variables corresponden a sus respectivos interceptos con cada uno de sus ejes. Es decir, el intercepto con el eje X, o también conocido como la abscisa al origen, para esta ecuación sería 5. El intercepto con el eje Y, o también conocido como la ordenada al origen, para esta ecuación sería menos 5 medios. Por lo tanto, tenemos los puntos 5,0 como intercepto con el eje X y 0, menos 5 medios como intercepto con el eje Y. Así pues, podemos ver la gráfica de la función, ¿verdad? Aquí tenemos, recordemos que estará perpendicular a un vector, que lo teníamos graficado aquí con verde, la perpendicular al vector 1 menos 2, ¿verdad? Y que contenía el punto 3, menos 1. Y aquí podemos confirmar efectivamente el punto, el intercepto con el eje X, el punto de coordenadas 5,0, y su intercepto con el eje Y, el punto 0, menos 5 medios. Ahí está. Y con esto pues hemos resuelto este ejercicio, hemos encontrado las ecuaciones vectoriales, paramétricas, continua y canónica de la recta, conociendo un punto y un vector normal a la misma. Esperando pues que este video les haya servido para su mejor conocimiento de las matemáticas. Por supuesto, esperamos verlo en un próximo video.